Veo que tienes mala memoria. Te voy a ayudar a no olvidar quiénes son tus amos. Sujetadla. ¡No! 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 Una boda fastuosa, digna de recordar. Este sería el momento idóneo de manifestar la fuerza de nuestra unión contra otros intereses ajenos a la prosperidad del reino de Valencia. Creo que lo conveniente sería ver ahora a mi prometida. ¿No es así, padre? Para que podamos brindar por nuestra felicidad. Señores, les debo una disculpa. Mi hija Leonor no se encuentra en este momento en la casa. Ha ido al Coll a visitar a su tía, doña Blanca de Monforte. Qué contrariedad. Bien, hijo, ya tendrás tiempo de ver a tu esposa cuando estéis casados. Toda una vida para poder admirar la famosa hermosura de Leonor Centelles. Vámonos, Miquel. Oculta algo, padre. Su actitud era extraña. Hace unos meses parecía tan convencido. Si es lo que yo creo, los castellanos tienen que estar repartiendo tanto oro por la ciudad como los otros. Fernando de Trastámara es tan rico más que los de Urgell. Si Centelles se ha vendido a los castellanos, es posible que ya no quiera emparentar con nosotros. ¿Y esta oportuna desaparición de Leonor? Es todo muy sospechoso, es cierto. Tienes carta blanca para averiguar lo que está pasando, pero te recomiendo que andes con cuidado. No quiero dar un paso en falso. Descuida, padre. Sabes que tenemos al hombre perfecto para estos menesteres. Nuestra querida Leonor se encuentra en el nuevo hospital creado por el padre Jofré para albergar abandonados y locos de toda índole y para redimir prostitutas. Lo que es más, podría estar enferma. ¿Enferma, tú lo crees? Y curarla entre dementes y putas nos parece un ardid de tu amigo Jaume Centelles. Ese maldito ha sido capaz de esconder a su hija tras las faldas de un fraile con el único fin de aplazar el compromiso y ofender mi nombre. Pero él sale perdiendo con ello. Tiene que haber algo más. Joan Jofré es un loco más loco que los que allí encierra. Pero escucha, padre. Por ese lugar anda metido también su amigo, el padre Ferrer. Jofré es un don nadie, pero Ferrer, él sí que tiene contactos con la nobleza y la burguesía de Valencia. Está metido hasta el cuello en política. Ferrer es el voto del Papa Luna y ese voto es capital. Hasta ahora nada ha servido para persuadirle de apoyar a mi señora condesa. Parece ser que no quiere saber nada de la candidatura del conde de Urgell. Es posible que esté en connivencia con Centelles para impedir el enlace de nuestras familias. De todo se puede esperar de estos cuervos con hábito. Déjame hacer, padre. Estoy seguro de poder encontrar un punto flaco en ese fraile. Si no ha sido por las buenas, quizás sea por las malas. Bien, pero debemos consultar con la señora. La condesa nunca ha temido emplear la fuerza. Ella dirá qué, cuándo, y tú nos dirás el cómo. Espera. Tengo prisa. Estoy muy solicitada, señor de Arnau. ¿Es todo para mí? Le pones entusiasmo, pero no es para tanto. Aún no has empezado tu trabajo. Un trabajo algo especial. Con el que puedes ganar algunas monedas más igual que esa. Tengo una proposición que hacerte. Escucha con atención. Que todos sabemos en qué se andan esos herejes.
¿Estás segura? Que me caiga muerta fulminada aquí mismo si miento. Muchas gracias, mi señor don Miquel. A servir para lo que sea menester. Pero no me haga volver a esa casa de locos, a esa Sodoma y Gomorra, porque yo allí no vuelvo ni muerta. Ahora sí que lo tenemos. ¿A quién? El intocable Ferrer. Muy valiosa. El protegido de Ferrer, nada menos. Y Centelles se ha puesto en nuestras manos. No se atreverá a dar un paso si sabemos el secreto de su hija. Una loca desvirgada por un falso converso. Te costará su apoyo y mucho dinero el que carguemos con esa hija. No pensarás casarme con ella. Es mercancía averiada. No pienso ser el hazmerreír de Valencia. Tú harás lo que se te ordene. Además, poco te importaba antes, así que menos ahora. Ten en cuenta que esas locas no duran mucho. Tienen tendencia a sufrir accidentes. Y serías el viudo de una mujer muy rica. Pero ahora lo más importante es decírselo a doña Margarita. Le mandaré un mensajero ya mismo. Espero que le digas que todo esto lo he descubierto yo. Gracias a mí hemos atrapado a Centelles y a Ferrer. No vendas la piel del oso antes de cobrarla. Esto no ha hecho más que empezar. Por cierto, deberías dejar de beber. Y doña Margarita nos querrá con la cabeza fría. Sí. Se han acabado los desmanes en este lugar. Traigo una denuncia y orden de arresto contra Diego Santamaría. Pero esto es un lugar sagrado. ¡Fuera de mi vista, fraile! Yo soy Diego Santamaría. ¿De qué se me acusa? ¿De herejía? ¿Brujería? ¿Sodomía? ¿Blasfemia? ¿Idolatría? Creo que eso será suficiente por ahora. Separadle de esa puta. ¡No, Diego! ¡No! ¡No! ¡Leonor! ¡No! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡No! ¡Leonor! ¡No! ¡No! Días con sus noches en llegar. Mi querido Miquel, voy a hablar sin ambajes. Ha llegado el momento de actuar sin que nos tiemble el pulso. Tienes que impedir como sea que Ferrer llegue a Palacio para dar su voto, cueste lo que cueste. Está en juego el trono de Aragón. Mi hijo ha de ser rey yo nada. Soy vuestro halcón, mi señora. Tú no tienes ni idea del error que acabas de cometer. Desgraciado. Tú no sabes quién soy yo. Y tanto que lo sé. Hace tiempo que quería encontrarme con usted. De hecho, hay algo que me gustaría devolverle. No, piedad, por favor. ¿Piedad? La misma piedad que tuviste con Amparo.